Hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos. El título de la serie, yo sé que ni te acuerdas, pero eso es una serie en realidad, se llama Jesús el Siervo. Es el Evangelio de Marcos. Y vamos a comenzar donde nos quedamos la vez pasada, en Marcos 11, y vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 12. ¿Ok? Entonces, acompáñame desde el 27. Y dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: les haré yo también una pregunta. Respóndame y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creyeron? Y si decimos de los hombres, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ok, si tú recuerdas la semana pasada, en el capítulo 11 vimos dos situaciones. Jesús usa una higuera como una lección objetiva. Jesús va a esta higuera saliendo de Betania, la ve y dice que va a buscar fruto, la ve llena de hojas, va a buscar fruto, pero llega y no encuentra fruto. Ahora, una pregunta importante: Jesús, aquel que les dijo a sus discípulos que fueran a la aldea, que iban a encontrar un burrito, que lo desataran, que los dueños, si les preguntaban, ellos le dijeran que era para el Señor, que luego se lo iba a regresar, y que las cosas sucedieron tal como Jesús se las dijo a sus discípulos, ¿no sabía que no había fruto en esa higuera? Ese Jesús que conocía el corazón de los hombres, ¿tú crees que no sabía que no había fruto? Y decíamos que en realidad Jesús no hizo un berrinche porque no encontró higos. Jesús deliberadamente estaba usando esta higuera como una lección, como una ilustración de la condena que iba a traer al templo, que fue lo que sucede después en el capítulo 11. Jesús maldice esa higuera, va al templo y en el templo encuentra que, al igual que la higuera está llena de hojas, llena de actividad, parece que hay mucha devoción, parece que el pueblo está entregado a Dios, pero en realidad Jesús ve que no hay fruto, es solamente actividad religiosa. Y Jesús, al igual que la higuera, a esa higuera no la podó, no la acabó, no la abonó, sino que la maldijo, y de la misma manera con el templo. Jesús trae condenación, trae juicio al templo.
¿Por qué? Porque al igual que la higuera no estaba dando el fruto en la temporada. Y es bien importante porque cuando Jesús dice que va a la higuera, lo mencioné la semana pasada, dice que no era tiempo de higos. Pero la palabra que usa para describir tiempo no es cronos, no es tiempo cronológico, sino kairos, es la oportunidad. El templo tenía la oportunidad de dar fruto porque el Hijo de Dios estaba visitándolo. Y sin embargo, al igual que la higuera, encontró que era estéril. Y entonces Jesús echa fuera del templo a todos los que estaban comerciando, voltea las mesas y les dice que han convertido el templo, la casa de oración para todas las naciones, en una cueva de ladrones. Y entonces es en ese contexto, dice allí que Jesús les habla de la oración y les describe cómo para los judíos que el templo era la representación de la presencia de Dios, que era la forma de acercarse a Dios, porque no lo olvides, en el pueblo de Israel la gente se acercaba a Dios a través del sacrificio, y solamente cuando iban al templo tenían este recordatorio visible de la presencia de Dios. Y sin embargo Jesús les dice que ahora ya el templo no va a ser necesario. Ahora la relación con Dios se basa en confiar en Dios. Cuando les dice confíen en Dios, les enseña que la oración es el camino y un corazón que perdona. Es una nueva manera de acercarse a Dios, donde el templo ya no es necesario, porque ahora Jesús es el templo y Él está construyendo un templo espiritual a través de muchas piedras vivas que somos nosotros. Ahora, dice allí, continuando en el capítulo 11, entonces en el versículo 27, esto fue en Jerusalén, no lo olvides, fue en el templo y Jesús sale de Jerusalén, dice el verso 27, y andando él por el templo, dice que vienen a él los escribas y los principales sacerdotes a hacerle un cuestionamiento. De hecho, estos últimos días de Jesús son muy intensos. Si tú, y nos vamos a dar cuenta aquí, si tu Biblia es Reina Valera con títulos allí, te vas a dar cuenta que en el verso 27 tiene un título que dice la autoridad de Jesús. En el capítulo 12, verso 13, viene la cuestión del tributo. En el versículo 18 es una pregunta sobre la resurrección. En el 35 hace una pregunta de quién es hijo el Cristo. Y te vas a dar cuenta que en esos días fue cuestionamiento tras cuestionamiento con Jesús. Fueron días donde continuamente había controversia entre Jesús y los maestros y los sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús había decidido públicamente recibir el reconocimiento como el Mesías. Y todos los días va a estar siendo confrontado por estos enemigos que están buscando matarlo. No olvides algo, si vas a Marcos 3, desde el capítulo 3 ya estaban buscando cómo matar a Jesús. En Marcos 3, en el verso 6, después de la sanidad de este hombre que tenía la mano seca, en el verso 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Es decir, Jesús pudo unir grupos que eran antagónicos. Los herodianos eran lo opuesto de los fariseos. Los herodianos apoyaban al rey Herodes y los fariseos era el grupo nacionalista, celoso de la ley, y sin embargo Jesús, o más bien el odio a Jesús, los había unido para buscar la manera de destruirlo. De tal forma que estos últimos días Jesús va a estar rodeado por esos cuestionamientos. Y lo que hacen aquí es que, viendo lo que Jesús había hecho en el templo, se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta. En el verso 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas que estás haciendo? Para venir y hacer esta revolución en el templo. Y obviamente ellos esperaban que Jesús se disculpara con ellos, que Jesús dijera, no, mira, la verdad es que no tengo ninguna autoridad, yo pensé que... y exponer a Jesús en público. Ahora, una cosa que era muy común en la época es que cuando los rabinos discutían, hacían muchas preguntas, muchos cuestionamientos, era una forma común. Pero Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. Y Jesús les dice a los que están cuestionando ahí, son los sacerdotes, les dice en el verso 29, yo también les voy a hacer una pregunta, respóndame. En dos ocasiones Jesús los incita a que respóndanme.
Dice el verso 29, si ustedes me responden, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta es muy sencilla, dijo Jesús, ¿no? En el verso 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ahora, Jesús les puso un 4. Jesús sabía muy bien lo que ellos querían y Jesús, ahora sí como dicen, les volteó el chirrón por el palito, porque Jesús les dice, ok, yo les voy a responder si ustedes me responden primero a mí. Juan bautizó porque venía del cielo ese bautismo, porque fue enviado de Dios, o Juan bautizó por sus pistolas porque él dijo, vamos a bautizar. Eso es lo que estaba diciendo básicamente Jesús. ¿De dónde venía la autoridad de Juan? A Jesús lo están cuestionando sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio permiso para hacer estas cosas? Y Jesús le dice, a ver, Juan el Bautista tenía permiso de Dios. ¿Dios le había enviado con esta autoridad o él se había tomado esa autoridad? Y entonces empiezan a discutir ellos. Dice el verso 31 que comienzan a discutir entre sí, porque dicen, si decimos del cielo, entonces va a decir, ¿por qué no hicimos caso a Juan? Ahora, ellos sabían que Juan había sido enviado por Dios, no lo cuestionaban, pero no convenía a sus intereses. Acuérdense que cuando Juan comienza a bautizar, dice que había fariseos, gente que iba y se bautizaba. Y era a los que Juan les decía, generación de víboras, ¿no? Que les enseñó a huir de la ira venidera. Pero ellos estaban en el dilema, si decimos que sí, pues este Juan con esa autoridad divina es el mismo que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mismo que dijo, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Entonces vamos a quedar expuestos. Pero si decimos que no, la gente ve a Juan como un verdadero profeta y la gente se nos va a venir encima. Y estaban contra la pared, entre la espada y la pared, ahora sí. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían más temor a los hombres que a Dios. Porque ellos sabían de dónde venía la autoridad de Juan y sin embargo no la reconocían. Pero tenían miedo de que el pueblo se enojara, porque entonces iban a perder gracia con el pueblo, iban a quedar comprometidos. Así de que no les quedó otra que, dice el verso 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Y entonces Jesús les dijo, entonces tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Estamos a mano. Quisieron agarrar a Jesús, pero Jesús no se iba a dejar. Pero no solamente eso. Jesús, sabemos que desde el capítulo 4 de Marcos, había dicho que el explicarle las cosas del reino a sus discípulos era un privilegio solamente para ellos, pero no era algo que todos iban a tener. De hecho, dijo que al pueblo se iba a dirigir con parábolas, y particularmente a los líderes religiosos. Así de que lo que hace Jesús es que comienza una historia inmediatamente en el verso 1 del capítulo 12. Y dice, comenzó entonces Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora Jesús lo que está haciendo, y lo vimos la semana pasada, tiene en mente a Isaías 5. Isaías 5 es el canto de ese dueño de la viña. No sé si lo recuerdas, pero si vas a Isaías 5, lo vimos la semana pasada, hablando de cómo el Señor veía al pueblo de Israel. Y en Isaías 5 tenemos este relato, dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Y decíamos la semana pasada cómo en la figura de Isaías está hablando de Israel, el Señor esperando que su pueblo diera fruto, pero dice dio mal fruto, dio uvas amargas, dio uvas agrias. Sin embargo, Jesús toma esa historia y le da un giro, y ahora dice, este Señor tan bueno que plantó esta viña, que la protegió,
que le cavó un lagar y le edificó torre, la arrendó, la rentó a unos labradores. Y Jesús está usando este tipo de historia. ¿Se acuerdan la historia del profeta Natán? Cuando está con David y le dice: Señor, había un hombre que era muy rico, tenía mucho ganado, y había otro hombre que tenía una ovejita solamente. ¿Se acuerdan la historia? Jesús comienza a narrar la historia y los líderes religiosos que están discutiendo con él se sentaron, ¿no? Y empezaron a escuchar a ver a dónde iba Jesús con la historia. Y dice: este hombre cuidó esta viña, la cercó, le puso lagar y la rentó a unos hombres, a unos labradores. Y dice allí: a su tiempo, y nuevamente es la palabra kairos, en la temporada apropiada, no es en el tiempo cronológico, sino en el tiempo apropiado, dice, envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos del fruto de la viña. Y dice allí, en el verso 3, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Es decir, este hombre, según relata Jesús, deja la viña lista para que produzca, pero se la deja o se la entrega a estos hombres. Él se va fuera del país y en el tiempo apropiado regresa, o más bien envía, para que le manden fruto, la parte que le corresponde. Había una expectativa de fruto, pero dice que estos hombres, en lugar de darle la parte que le corresponde, dice allí que toman y golpean y mandan con las manos vacías a este siervo. Y es bien interesante porque lo que Jesús va a hacer básicamente tiene que ver con la historia de Dios con su pueblo, pero particularmente con los líderes religiosos. No lo vamos a ver en el contexto de todo Israel. En Isaías está hablando de toda la nación, pero aquí Jesús básicamente lo que está diciendo: Dios es el dueño de la viña. Dios, esta viña se la encargó a los líderes religiosos para que la trabajaran, y Dios está esperando que ellos le dieran del fruto de esa viña. Sin embargo, dice, cuando mandó a su siervo, estos lo maltrataron. Y lo que vamos a ver es que básicamente Jesús comienza a narrar la historia del pueblo de Israel y sus siervos, los profetas. Cuando tú ves en el versículo 5, dice, verso 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Verso 5, volvió a enviar otro y a este mataron, y a muchos golpeando, dice, y a unos y matando a otros. Es decir, volvió y muchos maltratados y muchos mataron. Y lo que podemos ver en este pedacito básicamente, y que Jesús está enfatizando, es Dios mostrando su paciencia para con la gente. Y Jesús le está diciendo: mira, este rey, o este dueño más bien de la viña, envió a uno y a otro y a otro y a otro, y maltrataban a uno, apedreaban a otro, mataban a otro y volvía a enviar a otro. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Y lo podemos ver en diferentes pasajes en la Escritura. Si me acompañas por favor a Jeremías, ve a Jeremías 7, por favor. En Jeremías 7, el profeta Jeremías está hablando las mismas cosas que acaba de escribir Jesús al pueblo de Israel. Dice el verso 25: desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice, y les envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Verso 26, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron como peor que sus padres. Es decir, está diciendo el Señor: mira, vez tras vez he estado enviando profetas sin cesar.
sin parar. No he parado de enviarles a mis mensajeros, y en lugar de arrepentirse, han hecho peor que sus padres. Ahora, si me acompañas a Segunda de Crónicas nos relata un pasaje similar. En el capítulo 36, por favor. Segunda de Crónicas 36, verso 15. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y es interesante porque en la historia de Israel te vas a dar cuenta de que Dios siempre se ha mostrado de esta manera, paciente con el pueblo. Y el pueblo siempre responde de la misma manera, insolente con Dios y duro de servir, es decir, terco, necio. La historia, de hecho, la podemos ver un poquito más atrás, adelantito, perdón, si vas a Nehemías 9. Nehemías 9, en el libro de Nehemías, en el verso 26, dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y te digo que es siempre este contraste. Hemos visto varias veces este pasaje porque ilustra muy bien el carácter de Dios en contraste con el pueblo de Israel. Dice allí en el verso 27: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran amor inagotable les enviaste libertadores para que los salvaran de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu amor inagotable muchas veces los libraste. Verso 30: los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y esa es la historia de Dios con Israel. Y yo no sé si sea tu historia también, que cuando todo está bien, te tiras a la milonga, pero cuando las cosas van mal, clamas a Dios, y Dios en su amor inagotable te ha rescatado. Y cuando te rescata, vuelves a hacer lo malo. Y cuando estás mal, vuelves a gritar y Dios te escucha. ¿Sabes? Dios es paciente, pero si te fijaste dice hasta que. No podemos tener esta relación permanentemente con Dios. Dios espera fruto. ¿Por qué? Dice la Biblia que hay un día de la ira. Y es lo que estamos viendo aquí. Si regresas a Marcos, lo que Jesús está relatando es esta interacción de Dios, un Dios paciente con un pueblo que es necio, un pueblo que se olvida de Dios, y un pueblo que no solamente está contra Dios, sino que maltrata a sus profetas. En la escritura, tú recuerdas que a Juan el Bautista lo mataron, fue decapitado. ¿Por qué? Porque había condenado al rey por estar en adulterio. Pero la escritura nos habla, por ejemplo, de la muerte de otros profetas. En Segunda de Crónicas 24, apúntalo allí, Segunda de Crónicas 24:20 nos narran cómo murió el profeta Zacarías. Jeremías 26:20 nos narran cómo mataron al profeta Urías. Y Jeremías habla de cómo él fue maltratado, fue garroteado y puesto en el cepo también, en Jeremías 22. Es decir, es la historia de los profetas. Los profetas no eran personajes populares como el día de hoy en la iglesia, ¿no? Todo el mundo quiere conocer un profeta.
Y si fulano de tal es profeta y quieres que te diga algo, ¿no? Te formas ahí para que te diga algo. No. Los profetas llegaban y condenaban el pecado del pueblo, no eran populares. De hecho, cuando tú lees en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay un resumen que habla acerca de la vida de los profetas, de esos hombres de fe que no, la verdad no es algo así muy motivador para la gente que proclama tanto la vida de fe. Si vas a Hebreos 11, en verso 36, dice allí: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y ese segmento específicamente habla de los profetas. Según tradición, varios de los profetas, aunque no está la evidencia en la escritura, se habla que murieron básicamente de esa manera. Se narra el caso de Isaías mismo, de Jeremías. No tenemos en la escritura cómo murieron, pero lo que nos dice el autor de Hebreos es que estos hombres fueron perseguidos, no fueron personajes populares. Y así como dice que andaban errando por el desierto, tú recuerdas a Juan el Bautista vestido de pieles, comiendo chapulines y miel, ¿no? A lo mejor alguno cuando decía y se alimentaba de langostas, decía qué exquisito, ¿no? Chapulines, ¿no? Chapulines. Y lo que vemos entonces es, a través de este pasaje, es revelarnos la naturaleza de Dios. Este Dios que es tan paciente con nosotros. Porque tú y yo, en alguna medida, somos como estos labradores malvados. Tú y yo somos como ellos. Tú y yo también somos malagradecidos a un Dios que nos ha dado todo. Tú y yo también somos malagradecidos a un Dios que continuamente nos ha amonestado a través de su palabra. Tú y yo incluso podemos enojarnos con las personas que nos advierten, nos amonestan. Y es una cuestión en la iglesia. Hemos hablado los miércoles. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a ser pastoreados, a ser amonestados? Porque eso implica reconocer también nuestras faltas e implica también aceptar la corrección. Y Jesús está mostrando a este Dios paciente que manifiesta, que hace patente su gracia. Y hemos hablado de este ejemplo que tenemos en el libro de Oseas, este Dios que no se da por vencido, este Dios que ama de una manera, como decíamos, sin reversa. Y vemos en este pasaje cómo vez tras vez amonestaba al pueblo y vez tras vez lo rechazaban. Y lo mismo sucede el día de hoy. Cuando tú lees segunda de Pedro en el capítulo 3, muchas personas dicen: bueno, si Dios existiera yo hubiera venido, ¿por qué se tarda tanto, ¿no? Y Pedro decía: no has entendido que nuestro Dios es un Dios paciente, es un Dios que ama y es un Dios que quiere que todos los hombres se arrepientan. Este Dios que tenemos no se está tardando. Dice que Él está esperando para que la gente se arrepienta. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios, que todos nos arrepintamos. Ahora, Jesús sigue contando la historia y dice que después de que este hombre manda a los siervos y ve que ninguno regresa con fruto y otros de plano no regresan porque los matan, dice en el verso 6: por último, es mi último recurso, teniendo aún un hijo suyo amado. Y esa frase amado tiene una connotación importante. En el contexto, cuando tú dices tu hijo amado, era el hijo único. Pero también trae a memoria cuando Jesús se bautiza
Y lo que dice la voz del cielo: este es mi hijo amado, el único. De tal manera que Jesús dice: mira, este hombre todavía tenía un último recurso. Tenía un hijo, el único hijo. Y dice que Él lo envió también a estos labradores malvados, porque Él dijo: van a tener respeto de mi hijo, lo van a respetar, saben que es mi hijo, se van a portar bien. Ahora, qué confianza de este hombre, ¿no?, para mandar a su único hijo. Pero mira la respuesta de los hombres malvados en el verso 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Dime si no es locura eso, insensatez. Ven al hijo, ¿y qué es lo que piensan los labradores? Ya se murió el viejo, nada más queda el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con todo. ¿Y qué es lo que hacen? Verso 8 dice: lo toman, lo matan y lo echan fuera de la viña. Ni siquiera lo entierran, ni siquiera lo sepultan. ¿Sabes? Este es el contraste de un Dios paciente y amoroso con labradores arrogantes e insensatos, que no están muy lejos de nosotros también en el día de hoy. Esta es la arrogancia de querer tomar a Dios y echarlo fuera de nuestra vida, de querer manejar nosotros nuestros asuntos sin considerar a aquel que es dueño de todas las cosas, aquel que nos ha dado todo. Y dice que entonces ellos matan y echan fuera al hijo, porque su expectativa era quedarse con la viña. Ellos dijeron: este es el dueño, lo matamos, nosotros nos quedamos con todo. Y Jesús hace una pregunta importante en el verso 9: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer el Señor de la viña? Desde la perspectiva de los labradores, el Señor de la viña a lo mejor ya había muerto, o si no ha muerto es demasiado débil, porque nos ha mandado gente, se la hemos matado, se la hemos avergonzado, no le hemos dado nada y no nos ha pasado nada. Pero Jesús responde: ¿qué creen que hará? Dice allí en el versículo 9: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Ahora, yo no sé si te imaginas en este punto de la historia qué estarían pensando los que están escuchando a Jesús. Hace algunos versículos que ellos debían haberse identificado ya en la historia, al igual que David, cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y sabemos porque al final ellos dicen que se enojaron porque sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Pero aquí Jesús les dice: ¿sabes qué va a pasar? El dueño va a venir, pero va a venir a destruirlos. Va a venir, va a destruir a los labradores y va a dar su viña a otro. Eso es lo que va a hacer el dueño. Y lo que estamos viendo aquí es que la respuesta al hijo es determinante para el final que vas a tener. En este caso, estos hombres, en lugar de honrar al hijo, que es lo que esperaba el dueño de la viña, dice ahí en el verso 6: voy a enviar a mi hijo, porque pensó, tendrán respeto de él. Pero como no tuvieron ese respeto, dice: voy a ir y los voy a destruir. Y lo mismo sucede el día de hoy. La historia es muy clara, ¿verdad? Jesús vino porque el Señor lo envió. Toda la tierra le pertenece al Señor, no solamente el templo o Israel. Pero la respuesta que tú tengas para con el Hijo va a determinar también la manera en que te va a tratar el Señor cuando regrese. Y aquí básicamente dice que va a venir y va a destruir a estos labradores y va a dar su viña. Ahora, hay un giro interesante en la historia, porque a este hijo lo agarraron y lo desecharon. Dice que ni siquiera lo enterraron, lo tiraron afuera de la viña. Y Jesús, en el verso 10, lo que hace es que muestra que hay un final inesperado en esta historia, hablando de él. Jesús cita el Salmo 118. ¿Recuerdas el Salmo 118? Lo leímos al iniciar la reunión, y es el salmo que cantaban, era un salmo de ascensión del Jalel, los salmos que cantaban para ir al templo en la Pascua.
y es el salmo que la gente cantaba cuando decía: Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? Ese salmo Jesús lo cita, y es lo que dice en el verso 10: ni aún esta escritura han leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús les pregunta: ¿no han leído esto? ¿No han entendido esto? Y lo que Jesús les está diciendo es que así como Él había sido desechado por ellos, o estaba siendo desechado y sería finalmente muerto en la cruz como un criminal, Dios iba a hacer una obra maravillosa. Y este hombre rechazado por su pueblo, ¿se acuerdan lo que dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús dice: a esta piedra que fue desechada por los constructores, ahora se convierte en la principal piedra del ángulo. Básicamente es la piedra, el fundamento para la construcción. Y lo que está diciendo Jesús es ese contraste con el templo. Jesús acaba de condenar al templo a la destrucción. Jesús acaba de decir que era estéril. Y Jesús está siendo rechazado, está siendo cuestionado por los líderes que le dicen: ¿qué autoridad tienes tú? Y Jesús les dice: la piedra que está siendo desechada va a ser la cabeza del ángulo. Y el verso 11 es bien importante, dice: es cosa maravillosa que ha hecho Dios. Es Dios haciendo esta obra. La respuesta de ellos en el verso 12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Jesús está diciendo: Dios va a darle un giro a la historia, va a tener un final inesperado, porque aquel al que ustedes están desechando es el que Dios ha escogido como el fundamento para la iglesia. De hecho, si vas a Pedro nos habla de esto. Primera de Pedro capítulo 2, si me acompañas por favor. Dice el verso 4: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y eso es algo maravilloso, dice Jesús. Solo Dios lo puede hacer. Esa gente estaba ciega. Ellos estaban viendo sus intereses y ellos no podían ver que Jesús en realidad era el fundamento, era el templo que Dios había levantado. Ellos estaban preocupados porque Jesús estaba moviendo sus intereses, y a través de esa historia Jesús les muestra lo que ellos van a hacer. Porque Jesús había, si tú le vas tantito a Marcos hacia atrás, al capítulo 8, Jesús había anunciado que eso es lo que iba a suceder. En el verso 31 dijo: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por ¿quién? Los ancianos, principales sacerdotes y los escribas. Jesús sabía, y por eso en esos últimos días Jesús estuvo contendiendo continuamente con ellos, porque sabía que ellos son los que lo iban a entregar para que fuera muerto. Y Jesús solamente les da el anticipo: Dios va a darle un giro a esta historia.
Dios esta piedra que ustedes están desechando la va a convertir en la cabeza del ángulo. Esta viña que el Señor les ha dado les va a ser quitada y ustedes van a ser destruidos. Y el día de hoy, otra vez, el Dios que se nos describe aquí es el mismo Dios el día de hoy. Sigue siendo paciente para con nosotros y nos ha dado todas las cosas, así como Él puso la viña con vides escogidas, así como le puso cerco, levantó la torre y puso el lagar. Dios nos ha dado todo para que tú y yo seamos fructíferos. Tú y yo no tenemos excusa, no hay forma que podamos decirle a Dios que no pudimos dar fruto porque nos faltó algo. Pablo ha dicho que tenemos el poder de Dios que levantó a Jesús entre los muertos activo en nosotros mismos. Tú y yo tenemos todo lo necesario para vivir una vida que agrade a Dios. Tú y yo tenemos todo lo necesario para que nuestra vida sea transformada y podamos dar fruto, que es la expectativa del Señor. Si tú te fijas aquí, Él renta esta viña, pero a su tiempo Él regresa o envía para que le lleven fruto. Y vimos la higuera y vimos el templo, y tú y yo no somos la excepción. Dios está esperando que tú y yo seamos fructíferos, y tú y yo tenemos que ser obedientes y estar atentos a lo que el Señor nos habla, porque no vamos a poder dar ninguna excusa a Dios. Si vas a Primera de Pedro otra vez, por favor. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 dice: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. No te conformes a esos deseos. No te conformes. Dice allí, verso 15: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Así de que esa instrucción, amados, es en serio. Tenemos un llamado a ser santos. Ahora vete a Segunda de Pedro, al capítulo 1. Verso 3 dice: como todas las cosas, pon la NTV, por favor, el que está operando la Biblia electrónica. Ok, vamos a leer en la NTV, fíjate lo que dice: mediante su divino poder, Dios, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha dado, ¿qué cosa? Todo lo que necesitamos, ¿para qué? Para llevar una vida de rectitud. No tienes excusa. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dale al siguiente, por favor. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, ¿qué cosa? Que participes de la naturaleza divina. Dios te ha dado su naturaleza divina. Dios me ha dado su naturaleza divina. De tal manera que no tengo excusa para, dice, a través de eso podemos participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es decir, tú y yo no estamos sujetos ya a esos deseos. Por eso dice: no se conformen a los deseos que tenían antes, porque ahora tienes la naturaleza divina por las promesas que Dios te ha dado. Eso hace posible que ustedes escapen de esos deseos. Dale lo que sigue, por favor. En vista de todo esto, y esa palabra es importante, esfuércense. Amados, venir el domingo, yo sé que cuesta. Para muchos quisieran estar mejor en la cama, viendo fútbol, comiendo palomitas, viendo una película. Esa es la realidad. Venir entre semana, leer la Biblia entre semana, orar entre semana, cuesta. Pero Pedro lo que está diciendo es: dado que Dios te ha dado todo y no tienes excusas, esfuérzate. Esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral.
Es decir, no te conformes solamente a lo que recibiste. Ahora tienes que complementar eso. Tienes que seguir trabajando. Esa fe, dale excelencia moral. A la excelencia moral, dale conocimiento. Al siguiente, al conocimiento, control propio. Al control propio, perseverancia. La perseverancia, sumisión a Dios. Sumisión a Dios, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor por todos. Lo que sigue, cuanto más crezcan de esta manera, ¿qué dice? Más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice que con estas cosas no vamos a estar sin fruto. Es como dice en la Reina Valera. Dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no lo dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no tenemos excusas. Dios nos ha llamado a una vida santa. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero requiere, ¿qué cosa? Esfuerzo al máximo. Esfuerzo. Tú y yo no podemos esforzarnos para ser salvos. La salvación es una iniciativa divina. Dios comienza el proceso de la salvación. Pero una vez que tú y yo tenemos fe en Jesucristo, una vez que tú y yo hemos sido salvos, tú y yo tenemos que caminar en esa obediencia. Tú y yo tenemos que esforzarnos en la gracia. Pero tú y yo tenemos que colaborar para que esa santidad a la que hemos sido llamados se vaya concretando de manera práctica en nuestra vida. Así de que la historia tiene un final inesperado. Tú y yo lo sabemos el día de hoy, pero tenemos que atender este llamado, porque las consecuencias de no recibir al Hijo apropiadamente son eternas. ¿Ok? Que el Señor nos ayude entonces a poder caminar en obediencia y a dar fruto, porque eso es lo que espera el Señor. El Señor no quiere religiosas. El Señor no quiere gente que tenga la disciplina o la costumbre o el ritual de venir. Él viene por fruto. Él quiere fruto en tu vida, Él quiere fruto en mi vida, y eso se manifiesta solamente cuando estamos unidos a Él. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Vamos a reconocer que este hijo que fue desechado es en realidad la piedra del ángulo, el cimiento de este edificio espiritual, y que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa advertencia que tú nos haces, esas exhortaciones que encontramos a través de tu palabra, porque vemos que es el mismo patrón que tú tenías con tu pueblo, que tú sigues siendo paciente y tú nos amonestas y tú nos adviertes y tú nos animas, Señor, para que podamos obedecerte, para que prestemos atención a lo que tú nos hablas. Danos un corazón, Señor, humilde, para no menospreciar la advertencia que tú nos das, para que no nos confiemos, para que no nos endurezcamos, para que no pensemos que ignorándote o echándote fuera de nuestra vida podemos hacer lo que nosotros querramos sin pagar consecuencias, sino que podamos ver que tú regresas, Señor, y que tú vas a regresar demandando fruto de cada uno de nosotros. Danos un corazón que se humille delante de ti, y danos, Señor, este anhelo de poder buscarte a ti, este anhelo de obedecerte a ti, de obedecer tu palabra, que podamos ser fructíferos, que podamos dar fruto para tu gloria, Señor. Y si hay alguien no ha confiado su vida a Cristo, Señor, que el día de hoy pueda rendirse reconociendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre de Cristo Jesús, aquel que descendió del cielo para morir en la cruz, para ser sepultado y resucitado al tercer día, pero que ahora está sentado a tu diestra en el cielo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.